Este tema ya lo hemos conversado bastante. Continúa el alza en el valor de la UEF, de la unidad de fomento, la que a fin de mes llegará a 32.176 pesos. Vamos a conversar sobre esto, vamos a analizar otras cifras económicas con el decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma, Rodrigo Montero. Rodrigo, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo con CNN Chile. Hola, muy buenos días, José Miguel. Muchas gracias por la invitación. Rodrigo, la idea es que vayamos analizando diferentes temas. Quiero partir con el IPC o la inflación anualizada de 9.4 que conocimos hace algunas semanas atrás. ¿Es factible que de aquí a mediados de este año 2022 alcancemos o más bien superemos los 2 dígitos? Mira, la verdad es que resulta altamente probable y en realidad el Banco Central en su último informe de política monetaria ya lo anticipó y todo parece indicar que incluso llegaremos antes de lo que ellos habían señalado en el IPOM. Las presiones inflacionarias durante el año pasado se alimentaron básicamente por fenómenos de demanda, lo que decimos inflación de demanda, puesto que había un gasto detrás que la impulsaba, le daba fuerza, retiros de fondos de pensiones, políticas fiscales con ayudas directas, pero ya en lo que va de este año, del 2022, hemos visto que la inflación viene por el lado de la oferta, es decir, hay shocks de oferta importantes que básicamente están dándole un segundo aire, lamentablemente, a la inflación y que hoy día nos tiene bastante cerca de los 2 dígitos, como tú muy bien señalabas. Claro, ya, si se alcanza entonces antes de mediados de año estos 2 dígitos, bueno, todo va a seguir subiendo, llevándolo a términos prácticos. O sea, para entregarle ese mensaje a la población, porque es importante que sepan, digamos, para que ojalá en la medida de lo posible puedan tomar algunas medidas preventivas. Correcto, sí. Este año va a estar marcado sin duda por un alza sostenida de la inflación. Yo no hablaría en todo caso ni de espiral inflacionaria, ni mucho menos, pero sí estamos en un escenario de alta inflación. Eso significa que probablemente vamos a ver ya en el mes de abril una inflación del 10% en términos de 12 meses, lo cual ciertamente va a impactar de manera relevante los presupuestos familiares. Debemos recordar además que hay diversas obligaciones que están denominadas en UEF para los chilenos, como pueden ser, por ejemplo, los mismos planes de salud, los créditos hipotecarios, claro, arriendos, colegiaturas, seguros de auto, seguros de casa. Por lo tanto, va a ser un año complejo, va a ser un año de estrechez, como se dice, de apretarse el cinturón, pero las familias tienen que confiar en que va a haber una política fiscal focalizada que va a permitir ir en ayuda de aquellos segmentos que precisamente lo van a estar pasando más mal en vista de las circunstancias actuales. Sí, es una situación compleja, hay muchos ciudadanos y ciudadanas que han tomado diferentes medidas, por supuesto, en la medida que los bolsillos también resisten y lo permiten. Hay quienes están derechamente abusando de las tarjetas de crédito, endeudándose y sobreendeudándose, o hay otros también que han cambiado sus hábitos de compra, como por ejemplo a granel o acudir a mercados que siempre son más baratos, como lo que sucede por ejemplo en la región metropolitana con Franklin y con otros lugares que concentran comercio a más bajo costo. Por otro lado, me gustaría que hablemos derechamente de la UEF, Rodrigo, respecto al valor. Ya decíamos en la presentación, supera los 32.000 pesos y ya es casi un hecho, de acuerdo a lo que conversábamos ayer con el ministro de Economía y con otros expertos, que de aquí a fin de año nos acercamos a los 35, quizás lo superamos, ¿o no? También es muy probable, José Miguel, si, por ejemplo, simplemente proyectamos la velocidad de crecimiento que hemos tenido durante este primer trimestre, en donde la UEF ha crecido 1.000 pesos, básicamente, es fácil anticipar que de aquí a diciembre probablemente vamos a superar, tal vez con algo de holgura, la barrera de los 35.000 pesos. Y esos son números preocupantes, sin duda. Imaginemos para alguien, por ejemplo, que tiene que servir un crédito hipotecario mediante una cuota de 20 UEFs, eso significa automáticamente 60.000 pesos más de aquí a fin de año. Es decir, estamos hablando de un shock y un estrés financiero que es bastante relevante y que por lo tanto va a poner a prueba nuestra habilidad para administrar nuestra casa. De hecho, de eso se trata la economía, administración de la casa. Por lo tanto, es importante que los ciudadanos, los chilenos, piensen muy bien antes de tomar decisiones relevantes, calculen muy bien los costos. ¿En qué fijarse, comparen, por ejemplo, si hay alguien que esté a puertas de comprar una vivienda ante este escenario? Hay varios expertos que han dicho no lo hagan, qué sé yo, pero bueno, si hay alguien que ya está embarcado en el proyecto, ¿en qué fijarse?
Mira, realmente cuando uno va a comprar una vivienda, no tiene que fijarse solamente en cómo estoy yo hoy día o si yo hoy día puedo pagar ese dividendo. Uno tiene que plantearse, proyectarse, visualizarse. Ok, de aquí a 6, 12 meses, 24 meses más, ¿voy a estar en condiciones de pagar este crédito? Puesto que lo que importa no es solamente mi ingreso hoy día, mi ingreso corriente o actual, sino que también Pero es que la mayoría de los chilenos y mi chilenas ingreso vive de un futuro. sueldo, entonces ante una situación económica y también de incertidumbre, pensar cómo voy a estar en 2 años, no hay mucha certeza, digamos, porque en definitiva la mayoría de las personas vive de un sueldo y el trabajo se puede acabar. Exactamente, y ese es el punto. Tenemos que fijar muy de cerca, José Miguel, cómo van a evolucionar algunos indicadores importantes de la economía nacional. Por ejemplo, qué va a pasar con la tasa de desempleo. De alguna manera, si es que el desempleo empieza a reaccionar rápidamente al alza, como probablemente va a ocurrir durante los meses de invierno, entonces uno tiene que plantearse y decir, bueno, probablemente ese desempleo que va a estar más diseminado, hay alguna probabilidad o posibilidad de que a mí también me toque experimentarlo en alguna medida. Si bien es cierto que el ejercicio de proyectarse mucho en el futuro es complejo, ¿verdad? Es un ejercicio que nosotros racionalmente siempre deberíamos hacer al tomar cualquier tipo de decisión, por muy difícil que parezca el ejercicio. Claro que sí. Bueno, ha dicho la administración actual, el gobierno central, que van a implementar diferentes medidas para tratar de contener la inflación. Ahora, si se lograra contener la inflación en cierta medida, y eso también es importante explicarlo, no es que la UEF vaya a bajar, porque si bajara de precio sería deflación, pero sí podría, en definitiva, tener un aumento más moderado, ¿verdad? Sí, ese punto que tú planteas, José Miguel, es muy interesante. La verdad es que cuando la inflación, digamos, pare de subir, o se estabilice, los precios, el nivel de los precios en Chile va a quedar más arriba de lo que teníamos antes, pero no van a retroceder sin duda. Lo que vamos a experimentar posterior a este periodo inflacionario es que el nivel de precios de la economía van a terminar más arriba. Va a pasar con la UEF, seguramente va a pasar con otros bienes y con otros servicios. Lo que sí estamos esperando, y es en parte la lógica del Banco Central y lo que se maneja en el escenario que él está dibujando para el futuro, es que el precio del petróleo es el que va a retroceder fuertemente una vez que pase el conflicto bélico que tiene hoy día enfrentado a Rusia con Ucrania. Cuando eso pase, el petróleo retrocede y de esa manera también vamos a ver una pérdida del dinamismo de la inflación. Bueno, esperemos haya novedades ahí. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha dicho, de hecho, durante las últimas horas, que la única manera de terminar con este conflicto es a través de una salida diplomática y ha solicitado un encuentro con Vladimir Putin. Vamos a ver qué pasa sobre ese tema. Otro tópico que me gustaría tratar contigo, Rodrigo, tiene que ver con estas cuentas en UEF que han surgido. ¿Son recomendables efectivamente? Porque de repente uno se topa con personas conversando en el trabajo, bueno, en la vida cotidiana y te dicen sí, es el momento. Bueno, ¿qué opinas al respecto de esas cuentas en UEF? Sí, mira, ahí hay varias cosas que uno puede comentar. Lo que uno sí hoy día tiene claro es que muchas veces las cuentas están indexadas a la inflación actual, puesto que están denominadas en UEF, ¿verdad? Y se van actualizando automáticamente en función de la inflación que hubo el mes pasado. Claro. Pasa con los planes de salud, pasa con los créditos hipotecarios, con muchas cosas siempre así. En base al mes anterior. Si vemos, exactamente, siempre en base al mes anterior. Pero si uno mira los ingresos de las familias, es decir, mi salario, y ojo, solo parte de los salarios se reajustan, pero en función de la inflación del año pasado. Entonces tenemos por una parte que los ingresos de las familias se están ajustando en función de la inflación que hubo el año 2021, pero las obligaciones financieras o parte relevante de ellas se están ajustando, por así decirlo, en línea, en función de la inflación que hubo el mes anterior. Y como la inflación del 2022 va a ser inevitablemente mucho más alta que la inflación del 2021, ahí se produce un desequilibrio que es complejo de manejar y de administrar para los hogares chilenos. Y esa es la situación que hoy día está generando un estrés importante en las familias. Claro que sí. Bueno, otro tema que también me gustaría que conversáramos es este proyecto, mecanismo que ha anunciado el gobierno del presidente Gabriel Boric sobre un sistema que podría contener a través de un subsidio esta alza en el precio de los alimentos. ¿Qué características crees debe contener este mecanismo que va a anunciar el gobierno durante las próximas semanas y si efectivamente tú también consideras que debe estar pensado en la focalización solo al segmento que más lo necesita?
Sí, precisamente esa es una muy buena noticia, José Miguel, precisamente ir en ayuda de aquellos segmentos que hoy día lo están pasando más mal. Y en ese sentido tenemos algo bueno, si algo, que nos dejó la pandemia, y es que hoy día contamos con un registro social de hogares muy actualizado, muy pormenorizado. Por lo tanto, hoy día, para el gobierno y en particular para el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que es quien administra este instrumento, podemos saber con certeza dónde están las mayores necesidades, dónde están aquellos hogares que lo están pasando particularmente más mal. Y en ese sentido, dado que podemos hacer ese zoom, esa búsqueda precisa, lo que corresponde desde el punto de vista de la eficiencia económica y también para evitar en mayor nivel cualquier tipo de distorsión que podamos generar producto de esta ayuda, ir a través de subsidios monetarios directos hacia esas familias, poder compensar monetariamente para que esas familias, que son las que están experimentando el mayor estrés financiero hoy día, producto del alza en aquellos bienes que son de consumo esencial. Rodrigo, pero este mecanismo puede ayudar a contener la inflación. Mira, este mecanismo no está diseñado para contener la inflación. La inflación se contiene mediante una política monetaria estricta y ordenada por parte del Banco Central. Sí. Eso es el mecanismo para contener. Lo que estamos hablando ahora de este tipo de medidas y políticas es básicamente para compensar el daño que produce la inflación en aquellos hogares más vulnerables. Claro, vamos a quedar súper pendientes, Rodrigo Montero, al anuncio que haga el gobierno central durante esta semana que ya comienza. Han dicho, de hecho el presidente decía el día de ayer que van a ser los ministros sectoriales los encargados de entregar mayores detalles sobre este mecanismo. Muchas gracias por tu tiempo con CNN Chile, una conversación ahí para ir aterrizando diversos temas que nos afectan a todos en el día a día. Así es que muchas gracias, Rodrigo, por estar con nosotros una vez más en CNN Chile. Muchas gracias a ustedes, José Miguel. Un abrazo.